seguimos con esta atrapante charla con el escritor Juan Antonio Varese, que presenta su libro Artistas y cronistas viajeros en el Río de la Plata. Emocionada también porque se acuerda de mi padre, que escribió Crónicas de la Costa. Crónicas de la Costa. Así que bueno, nada, somos todo es tan chiquitito que nada, que me sorprendió eso. Pero gracias. De alguna manera he seguido un poco los pasos de tu padre, porque acá hablamos de artistas y cronistas viajeros. Y el género de crónica es un género muy interesante porque es la historia contada para la gente, ¿no? Es la historia bajada un poco al piso y la historia para que llegue, la historia para que la viva el lector. Para que la sepa primero, pero fundamentalmente para que la viva. Sí. ¿No? Si uno lee Crónicas de la Costa, por ejemplo, se va a encontrar con una cantidad de historias referentes a Piriápolis y a la costa de Maldonado, de una contada de una manera tal, amena, instructiva, y sobre todo que te atrapa, como es tu libro también, que atrapa. Me gustaría que seguir con Montevideo en visión de un alquimista. Montevideo en visión de un alquimista. Siguiendo y transcurriendo el tiempo, en el año 1763, Montevideo tenía unos 45, 50 años de fundada en ese momento, o tal vez un poco menos. Y llegan unos barcos franceses. Esos barcos franceses, ¿qué venían a hacer? Mirá qué interesante. Venían a fundar una población en las Islas Malvines, o sea, las Malvinas. Ah, mirá. Porque primero Malvinas se llamaban. Porque primero las Islas Malvinas fueron fundadas, pobladas por los franceses en 1763 y 64. Venían a fundar Port Louis. Dentro de la expedición pasaba siempre, venían marineros, venían soldados y venía un capellán, un sacerdote, el padre Luis Pernetti. El padre Pernetti, en vez de ir de acompañar a la gente a fundar las Malvinas, queda viviendo en Montevideo, permanece 2 o 3 meses en Montevideo y se dedica a conocer y a estudiar la ciudad. Le encantó Montevideo. Al regreso a Francia, después que la expedición funda el Port Saint Louis en Malvinas, ¿qué pasa? Vuelve, recoge al padre Pernetti, regresa a Francia. Por supuesto, lo primero que hace el padre Pernetti es escribir sus memorias de viaje, ¿no? Contando y describiendo cómo era Montevideo. Y dibujando tímidamente, pero dibujando, cómo eran las vestimentas de algunos habitantes de Montevideo. Sí, de las señoras. Sí. Son las primeras representaciones con que contamos de la vestimenta. Increíbles, ¿no? Tenían como unas cosas, ¿cómo se llaman? No eran sombreros, eran como peinetones, tocas primero y después más adelante usaron los peinetones que los caricaturistas de la época decían que poco menos que levantaban vuelos y las agarraba el viento porque eso era como un ala gigantesca. Claro, porque no es la peineta que nos imaginamos nosotros, son peinetones. Eran peinetones, están las fotos. Famosos los peinetones de Carey que se usaban en aquellos tiempos. Bueno, pero llega el padre, publica este libro y bueno, los historiadores y los investigadores lo citamos, lo citó tu padre, lo cito yo porque hay referencias muy interesantes. Pero hasta que un día me encuentro con algo que digo, esto se lo tengo que contar a los lectores y tengo que cambiarle el título a este capítulo. El padre Pernetti se transformó en uno de los principales ocultistas de Francia y fundó la secta de los Iluminados de Aviñón. Escribió un diccionario sobre hermetismo y ocultismo. Entonces, ¿qué pasa? Este personaje que escribió sobre Montevideo, siendo un simple capellán, en el futuro se transforma en un personaje de esos poco menos que legendarios. Entonces, por eso le puse el título En la visión de un alquimista. ¡Qué bárbaro! ¿No? Creo que tiene mucho más interés y le puede llegar al lector ver lo que dijo un sacerdote transformado en alquimista, claro, ¿no?
Sí, sí, qué impresionante. Ahora, la narración y la descripción de Montevideo de Pernetti realmente vale la pena. Sí, sí. Que la lean los lectores, lean primero el libro, pero también si quieren ir a la fuente. Porque lo interesante de los que escribimos crónicas es de que presentamos a los lectores el material para que si después quieren seguir, yo les pongo trampas a los lectores para que les interese y puedan ir a la fuente Eso te iba a después. decir. Sí, sí, para nosotros seguir descubriendo. Para seguir descubriendo. Porque lo que noté es que nos dejás, o sea, impacta. Y si te impacta, vos después querés seguir y ya te vas a otro capítulo. Ahí está, hay que ponerle carnadas para ir interesándose en el tema. Porque la verdad, el tema de los viajeros es apasionante. Es brutal. Y el de los gauchos también. El de los gauchos también. Vamos a contar un poquito. Vamos a contar un poco. Cuando venían los extranjeros, tenían dos tipos de intereses. O descubrir grandes paisajes, lugares exóticos, como por ejemplo en Brasil, en la selva amazónica, o en Río de Janeiro, con todas esas bellezas naturales que tiene. Pero cuando enfilaban y continuaban millas y millas más hacia el sur, y entraban en el Río de la Plata, prácticamente el interés paisajístico desaparecía o era mucho menor. El gran cerro era el cerro de Montevideo, claro. La montaña como un sombrero, un cerro con 147 metros, comparado con Río de Janeiro. Con una pildorita. Ahí está, o con esos puertos brasileños de Santos o todos esos. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Pasaban a interesarse en los personajes, en las personas que vivían. Primero en Montevideo, que de por sí era una ciudad bellísima, con unas murallas importantísimas que nosotros, porque se han destruido, no las pudimos admirar, pero Montevideo, después del Callao, era la fortaleza más importante de América del Sur. Era muy interesante, deslumbraba a los viajeros. Y están las fotografías, maravillosas. Sí. Y después de eso, ¿qué otra cosa les podía interesar? Los personajes, las mujeres. Siempre las mujeres montevideanas tuvieron fama de bellas. Tú dijiste eso ahí. Voy a terminar contando después, al final, el broche de oro es cuando un sueco enamorado de Montevideo. Pero bueno. Bueno. Pero bueno, sí, tú lo decís. Aparte de las mujeres, les interesaba y los deslumbraba la figura del gaucho. Con una destreza sobre el caballo. Decían que poco menos había nacido al galope, no había nacido en las ancas del caballo, porque por esa... en aquellos tiempos todo el mundo andaba a caballo, el caballo era el vehículo. Sí, Sin embargo, la consustanciación del gaucho con el caballo dejaba deslumbrado a los viajeros y también su vestimenta. Su vestimenta, claro. El propio Darwin, en su diario de viaje, queda deslumbrado por los gauchos que ven los distintos establecimientos y cómo, sobre todo, para cruzar el arroyo, los gauchos se desnudaban, se prendían de las crines del caballo e impulsaban en las ancas para que el caballo nadara y atravesara los ríos y los arroyos. Eso no sabía. Darwin lo describe de una manera increíble. Qué bárbaro. Pero siguiendo el tiempo, porque tú sabes que la televisión tiene sus nos quedan un poquito, y acordate que tenemos la primera mujer que viaja... La primera mujer. Que no fui yo. Pero yo quiero recorrer el mundo también. En una expedición posterior, muy cercana de la del padre Pernetti, con Luis de Bougainville, viajó una de las mujeres, esposa del capitán, que la única forma de viajar entonces, porque en los barcos de guerra, en los barcos de la marina, digamos, las mujeres no podían viajar, estaba prohibido. Estaba prohibido. ¿Y por qué estaba prohibido? Se viste de hombre. ¿Por qué estaba prohibido? Bueno, eso no lo sé, pero eran las costumbres severas. Pero como eso sí que era machismo en aquella época. Sí, ¿no? Increíble. Porque ni siquiera podían viajar, ni siquiera como cocineras. No. Todo tenía que estar... Ni con una profesión. Sí. Y entonces, o también no solo machismo, tal vez fuera una forma de respeto para que la mujer no viviera las terribles penurias que se vivían en el mar. Puede ser. En la vida siempre hay un poco de cada cosa. Porque no es todo color de rosa. Vamos a hacer un viaje. Vamos a equilibrar. Vamos a equilibrarlo. ¿No? Entonces, esta mujer que no quiso desprenderse ni abandonar a su marido, lo quiso acompañar en todo lo que hiciera, y el marido era capitán de barco, se viste de marinero y lo acompaña.
lo que tiene que haber pasado en el Ecuador, porque en el Ecuador, en aquellos tiempos sobre todo, había una ceremonia infaltable que era la de desvestir al marinero y meterlo dentro de una tina sucia, con cosas y todo. Era una especie de bautismo del Ecuador. No sé cómo se habrá salvado este marinero, pero la cosa es que finalmente eso está muy lindo descrito, está muy lindo descrito en el libro, y logra finalmente pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Llega un momento en que el barco naufraga en las Islas Malvinas. No, el barco naufraga. Y entonces, en ese momento, ¿quién fue una de las heroínas del momento? La mujer. La mujer. Logró levantar el ánimo de todos y finalmente lograron recuperar, comprar un barco que por casualidad había llegado a las Islas Malvinas, vienen a Montevideo, por eso es que esta mujer estuvo en Montevideo y por eso es que está figurada en el libro, y al regreso a Francia se le arma un consejo de guerra. ¿Por qué? Porque la mujer había estado en un barco, se había burlado de las autoridades y se había vestido de hombre para acompañar la expedición. Sí, pues, no. ¿Sabes cómo terminó? No. Con honores, porque había sido la heroína en el momento del salvataje. Sí. Así que, pero después de eso... Premio de honor. Después de eso hay 2 o 3 vueltas al mundo de mujeres descritas en el libro, pero lo que quiero resaltarte es que a partir de 1843, Ida Pfeiffer, una viajera austríaca, llegó a la edad adulta, se divorció, en aquellos tiempos no era fácil divorciarse, no. Sus hijos entraron en mayoría de edad, ¿y qué hizo? Voy a dedicarme a lo que realmente quiero. Se dedicó a viajar por Oriente, a conocer civilizaciones, llegó a la India, estuvo en Arabia, y finalmente al regreso a Europa escribe un libro de memorias que fue uno de los más grandes bestsellers que se conoce. Ida Pfeiffer, una viajera austríaca. A partir de entonces, en estos tiempos... Nos recomendás también ese libro. ¡Qué belleza! Sí, es bellísimo. ¡Qué belleza! Y no quiero dejar de terminar sí, porque ya tenemos que ir cerrando. Con una expedición que en 1850 y tantos llega a Montevideo, la de la fragata Eugenia, una fragata sueca. Los suecos se quedaron atrás en los descubrimientos y en la colonización, ¿no? Pero, por supuesto, los primeros fueron España, Portugal, Inglaterra, Holanda. Los suecos llegaron tarde, pero una vez que los países americanos se independizaron, envió una fragata del rey, la fragata con el nombre de la emperatriz Eugenia, a recorrer los distintos puertos de América del Sur para establecer relaciones comerciales, relaciones políticas, establecer embajadores, ¿no? Trayendo regalos y bueno. Y era un joven muy buen mozo, el teniente Skochman. Y lo invitaron, que habían reuniones y fiestas en Montevideo, lo invitaron a participar. Al regreso a Suecia, el teniente Skochman, por supuesto, escribe su diario de viaje y emplea capítulos muy hermosos sobre las mujeres de Montevideo. Hay alguna foto de los dibujos que él mismo trazó de algunas bellas damas tras las rejas. Así que lo dejo picando para que... Sí. Aparte, cada cosa vas dejando picando de todo lo que dijiste, que sí o sí, amigos, no se pueden perder este libro. Vuelvo a reiterar el nombre, Artistas y cronistas viajeros en el Río de la Plata, de Juan Antonio Varese. Fue un placer haberte conocido, realmente. No conozco un escritor que vaya tan a lo profundo, la verdad, con esa sensibilidad, con esa precisión de todo, porque tú me lo contás así, pero acá hay fechas, hay todos los detalles que lo hacen atrapante, ¿entendés? Porque a veces ponen demasiada información y poca anécdota. Esta tiene el mix que precisamos para que un libro nos atrape. Me imagino que ya estarás planeando escribir otros.
3. Bueno, cuando uno tiene vicios, tiene que responder a ellos. Y bueno, un poco mi vicio, gracias a la pandemia, ¿no? Digo, a veces agradezco, Sí. en fin, no por supuesto, Sí, sí, pero sí, quiero sí. decir que supe o tuve la oportunidad de aprovechar el tiempo para realmente escribir y dedicarme como quería. Lo que pasa es que uno en la vida común tenés que atender muchísimas Y cosas. bueno, porque fue un parate. Fue un parate, Fue un ¿no? parate y ahí, bueno, la gente inteligentemente también estudió, escribió, no solamente se dedicó a mirar tele, ¿no es cierto? Bueno, también mirar tele. Que también es importante, Sí. pero se está dejando mucho la lectura, así que amigos, ya he recomendado el libro, yo les agradezco, te agradezco a ti que me hayas acompañado y a ustedes no dejen de comprar este libro que es una joya. Gracias por acompañarme, los espero la semana próxima, si Dios quiere, en un programa más de La Hora Contigo. Cuídense, gracias.